Sumate a Psicoanálisis en el Aire. Los martes, 19 horas, conversamos de modo simple y claro con los psicoanalistas sobre los síntomas, angustias, inhibiciones y fanatismos que marcan la subjetividad de nuestra época. Conduce Ariel Hernández por AM 1390. Radio Universidad. Bienvenidos, bienvenidas a Psicoanálisis en el Aire. Mi nombre es Ariel Hernández. Vamos a estar indagando y preguntando acerca de la presencia de los psicoanalistas en la práctica hospitalaria y vamos a presentar a nuestra invitada. Lorena Parra, licenciada en Psicología, analista practicante, miembro de la EOL, sección La Plata y de la AMP, docente del Seminario del Campo Freudiano en La Plata. Trabaja como profesional de planta del Servicio de Salud Mental del Hospital San Martín de nuestra ciudad, donde realizó la residencia. Fue coordinadora además, docente y jefa de servicio. Supervisora clínica de la Residencia de Psicología y Psiquiatría del Hospital San Martín de La Plata. Muchas gracias por la invitación y por tener estos espacios, digamos, por generar estos espacios de conversación que me parece que son súper necesarios y sobre todo en un medio como este. ¿Cómo te encontraste vos entonces con la residencia, con una práctica en un hospital? ¿Era algo que tenías de antes, no? Al recibirme estaba la idea de la residencia, era algo que sabíamos que existían las residencias en los hospitales, y a partir de hacer una práctica, en ese momento eran prácticas ad honorem en Hospital de Romero y empezar a ver un poco qué era lo que podía aportar el psicoanálisis ahí y las lecturas que se podían hacer. Bueno, la idea fue concursar para entrar a la residencia y, bueno, insertarme en un hospital que, por suerte, pude elegir el Hospital San Martín, justamente porque tenía una versatilidad, tenía muchos dispositivos de atención y además dentro de esos dispositivos de atención, hasta el día de la fecha, digamos, es un hospital que, además de ser un hospital general de agudos, intersonal y demás, es un hospital que tiene, dentro del servicio de salud mental, tiene la posibilidad de internación, la internación de agudos. Es un hospital que tiene una guardia que fue de los primeros que tuvo estas características, digamos, de tener una guardia de salud mental, una guardia donde estuvieran psicólogos y psiquiatras, una sala de internación de agudos en donde se pudiera trabajar también interdisciplinariamente y apostando, digamos, a que el trabajo en lo agudo permitiera después a un paciente generar lazo social y una vida por fuera de una institución, también no vinculada a la institución, pero en la comunidad. Cuando decís agudo, ¿qué sería agudo para la gente que por ahí no...? Agudo es generalmente cuando un paciente, en estos términos, en este momento, a partir de la ley de salud mental y demás, un paciente está en una situación aguda y se piensa en una internación, por ejemplo, de salud mental, a partir de que entra en riesgo, cierto, inminente, como dice la ley. Ajá. Es decir, que pone en riesgo su vida o la de otros, y en función de eso es que se da una internación en salud mental. Pero bueno, un poco me parece que mi acercamiento tuvo que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de trabajar en un hospital que tuviera como muchas aristas, no solamente una internación, guardia, consultorio externo. Todos esos son dispositivos que tiene el Hospital San Martín. Sí. Entonces tiene guardia 24/7. Cuenta con una sala de internación de agudos, como dije, con consultorios externos, con el trabajo de interconsulta, un poco lo que contaba Soledad hace un rato. Cuenta también con un hospital de día. Cuenta con otros dispositivos incluidos en la maternidad del hospital, que ahí es donde, bueno, en este momento estoy yo incluida en ese dispositivo, y hay un dispositivo también que se llama Asesoría de Salud Sexual Integral, donde también me incluyo, que trabaja las demandas de interrupción de embarazo, interrupción voluntaria y legales del embarazo. Un dispositivo también nuevo y novedoso. Es un dispositivo novedoso. Antes de meternos en eso, que me parece
de lo más interesante por la novedad, digamos, porque también hay que poder ir ubicando como ciertos cambios paradigmáticos y van impactando y van generando nuevos dispositivos y abordajes, ¿no? Pero antes de eso te quería preguntar acerca de, vos hiciste una residencia, luego fuiste psicóloga de planta, llegaste también a una jefatura, que también hay que decirlo, una jefatura es muy reciente que los psicólogos y las psicólogas puedan tener acceso, antes eso era más un área reservada a la psiquiatría, ¿no? Sí, esa es de las cosas que se posibilitaron a partir de la ley de salud mental, que se promulgó en 2010 y que, bueno, lleva unos años, parte de, digamos, de lo que se pudo incluir a partir de esta ley es que profesionales que no fueran médicos, no médicos, pudieran acceder a este tipo de jefaturas de servicios, de sala y demás. Bueno, fantástico. Y en relación a este recorrido que vos tenés en el hospital, ¿cuáles son esos puntos que te orientan hasta hoy que fuiste construyendo, inventando, digamos? Sí, un poco como decía Soledad hace un rato, creo que muchos nos hemos servido de algunas formulaciones que plantea Eric Lorán en un libro que se llama Psicoanálisis y Salud Mental, y después de otras lecturas también de psicoanalistas de acá de Argentina, porque vos lo dijiste, ¿no? Argentina es un país en el que muchos psicoanalistas se han insertado en hospitales, en centros de salud, en distintos, como vos decías, en distintas instituciones. En este caso yo hablo del ámbito de la salud, pero como decías, de otros ámbitos también, dentro de lo público, dentro de instituciones que tienen otros marcos de referencia y otros discursos interviniendo, y que también han escrito cuestiones en relación a cómo es que el psicoanálisis puede tener ahí un lugar o puede hacerse un lugar. Acá estuvo también Ricardo Celdes, Guillermo Velaga, Inés Otelo, Adriana Rubinstein. Ha habido muchos psicoanalistas que han escrito sobre la práctica y sobre incluso su propia práctica, o también la supervisión de prácticas de otros, que es un poco esto, ¿no? Una lectura que puede ayudar y orientar la práctica de otros practicantes, no solamente de estar practicando uno el psicoanálisis, sino también ayudar a otros en la transmisión a poder ubicar un poco y ubicarse en relación a la práctica y a la clínica. Me parece un poco, ahora que traigo esto, una de las cosas que me ha orientado mucho y que está en este tipo de textos, y que lo decía Adriana Rubinstein, era tener en claro de que no todo es psicoanálisis en la institución, es algo que nos permite delimitar nuestro campo de intervención, y no solo como no solo desde el lugar del límite, sino también desde la potencia de ubicar que hay otros discursos interviniendo que son necesarios y que no estar con otros discursos no implica entrar en antagonismos ni necesariamente en ¿cómo decirlo?, rencillas imaginarias respecto de otros. Ni perder la especificidad. La especificidad. Sino, ella lo decía de este modo, digamos, nadie se va a operar con un analista, para eso está el cirujano, ¿no? Hay ciertas cosas que, nosotros no medicamos a los pacientes, pero a veces es necesaria una medicación y es necesario que haya otro que en un equipo, abordando una situación compleja y grave, que, por ejemplo, otorgue una medicación. Y estar en contacto y estar en diálogo y en interlocución con otros es parte también de lo que creo que en este recorrido que vos marcas, eso me ha servido también, porque es necesario ubicar cómo llegar a una buena interlocución con otros, y que en esta buena interlocución es esto también, es poder ubicar que, son discursos necesarios, responden a otras lógicas, los discursos son modos de lazo social que están y con los que tenemos que también poder dialogar y poder encontrarnos cada vez, tratando, como decía Miller un poco, que lo trajeron en algún momento, hablar la lengua del otro,
teniendo en cuenta de que eso es necesario para poder, salir un poco también nosotros de nuestra jerga y ponernos, y hacer entrar, y hacer pasar algo del psicoanálisis y de un poco lo que el psicoanálisis viene a ubicar, que es lo más singular, ¿no? Tratar de hacer entrar en una lógica que generalmente en las instituciones, se apunta a la universal. Un poco lo que el psicoanálisis intenta incluir es lo más singular, encontrar el detalle que hace a lo más subjetivo, y que eso no se pierda en el abordaje integral y en los protocolos que son a veces necesarios también, pero que tenemos que poder también encontrar la hendidura a partir de la cual dar lugar a lo más propio de cada uno, ¿no? De cada sujeto que escuchamos. Cómo muchas veces es necesario poder generar unas condiciones de posibilidad para que el otro pueda tomar la palabra. Y que hay ciertas cuestiones que está muy bien, por eso es el abordaje integral, que hay un trabajador social que se tiene que ocupar de ciertos aspectos del sujeto, el médico de otro, y como vos decías, esta dimensión de poder restituir algo de la palabra o de la dignidad de la palabra con esa escucha atenta, ¿no? Me parece que abre esta dimensión o esta posibilidad, ¿no? de ofertar el encuentro con una presencia otra, ¿no? Absolutamente. Un poco cuando hablo también de la interlocución con otros, implica también generar la transferencia y la transferencia de trabajo, ¿no? Y eso no es también sin... Un poco te lo decía creo que ayer, ¿no? Hablando de que la extensión, nosotros hablamos de psicoanálisis de extensión cuando salimos del consultorio, ¿no? Y justamente nos incluimos en otros ámbitos. Va de la mano también de la intención, porque la transferencia no es solo generar transferencia de trabajo con otros discursos, con otras interlocuciones, sino también cuenta la transferencia que quien está ahí como practicante del psicoanálisis tenga con el psicoanálisis y... ¿Qué lugar le da también al psicoanálisis y a seguir formándose, seguir, sosteniendo lo que hace a que no nos perdamos también en nuestra especificidad como practicantes del psicoanálisis, que es, poder ubicar cada vez en cada situación dónde está lo analítico, cómo poder incluir eso, y eso no es sin la supervisión, el control, el análisis personal y la formación continua, que además es necesaria, porque las situaciones en el hospital son muy complejas, y sobre todo en el hospital en el que estoy, que es un hospital, me preguntaba hace un rato tu colega, es un hospital que es los casos más graves, más complejos, generalmente en todos los ámbitos se atienden en ese hospital. Saben que es un hospital de referencia, también es un hospital escuela, como le llaman, desde medicina, pero también se realizan prácticas desde la Facultad de Psicología, ahí. Sí. Porque, hay situaciones muy complejas y esa complejidad requiere que haya muchas veces muchos discursos interviniendo en una misma situación. Por eso es tan importante no perder... encontrar el buen modo de hacer uso también del semblante y de de la palabra para incluirse con otros, pero sin perder de vista la especificidad de nuestra y no quedarse perdido en lo grupal, ¿no? Que Tal eso cual. muchas veces lleva como lo peor, porque vos lo decís muy bien, es una práctica que tiene sus principios, ¿no? Que es propio, que tiene que ver más con el psicoanálisis puro, ¿no? Que salir a la ciudad, esa extensión que hace, no es sin esos principios, sin su ética, ¿no? Y sin su real en juego. Absolutamente. ¿No? Sí. Y esto que estamos conversando, si ahora sí por el dispositivo puntual donde vos estás trabajando, ¿qué nos podés contar de esto? Yo estoy en la maternidad del hospital, que Sí. un poco trabajamos con embarazadas de alto riesgo, con situaciones complejas que generalmente angustian o complican lo que podría ser un embarazo que sigue su curso normal, por decirlo de alguna forma, y también el puerperio, es decir, el posterior a tener a este bebé y a
lo que acontece cuando eso sucede, que muchas veces es, bueno, no siempre es un buen encuentro lo que se genera, y esas son las situaciones donde nosotros intervenimos o somos llamados a intervenir, en la sala de neonatología también, y en la asesoría de salud sexual, que es, por el contrario, el pedido que hace una mujer de interrumpir un embarazo. Es decir, son dos dispositivos donde queda en claro, o por lo menos desde el psicoanálisis, y me parece que lo constatamos y es lo que podemos aportar, que una mujer no es una madre, que la madre es una función a la que alguien puede consentir o rechazar, y que es necesario sostener esa diferencia y a veces ese antagonismo también para poder escuchar qué se juega de particular en esa mujer, en esa subjetividad, mujer, digo, cuerpo biológicamente femenino que puede gestar, y muchas veces nuestro aporte también es poder escuchar qué se le juega a esa mujer en particular con esa gestación, teniendo en claro de que no son dispositivos, un poco creo que lo decía Soledad hace un rato, no son dispositivos en donde alguien va a buscar un analista, ¿no? Ni siquiera a veces un psicólogo. Eso es lo interesante también, ¿no? Bueno, podemos incluirnos y aportar y hacer una lectura y muchas veces aprovechar la ocasión, ¿no? Para dar lugar a que no sea simplemente una entrevista donde se habla sobre las circunstancias en las que se dan, por ejemplo, este embarazo en las distintas situaciones, sino también a incluir lo singular, lo que se juega de muy íntimo y particular en cada situación, ¿no? Y poder encontrar el real que hay ahí, que bueno, que nos encontramos con muchas cosas distintas, muchas cosas disímiles, pero me parece que nos permite también horadar un poco el ideal de que está en la institución, ¿no? De la buena madre, de esto de que la mujer quiere ser madre o tiene que ser madre, o es madre, ¿no? Y no mucho más. Es un poco con lo que podemos hay un arco que va de una presencia entonces en una coyuntura muy particular que tiene que ver con interrupción de un embarazo, donde es un momento también muy delicado para tomar una decisión, como también para aquellas mujeres que han dicho consentido a ese embarazo en un principio a darle un curso, pero que también hay una secuencia luego del parto donde eso, como decimos acá en el programa, tomando a Jacques Miller, pero sobre todo a Lacan en el 24, cuando dice todo hijo es hijo adoptivo, sí. ¿No? De que no todo el mundo puede hacer de eso un hijo, que concebir un niño no tiene que ver con la biología, que concebir un niño es otra cosa. Vos lo decís muy bien con respecto a esto de es una función, la maternidad es una función. Otro programa que es el de Blanca Sánchez, que es lo que hace familia, me parece muy interesante eso, porque pensaba en esto tomando la línea que trajiste hoy, que también la trajo Soledad, del analista ciudadano, cómo en determinado momento también se trata de poder interpretar esos delirios de las políticas de salud, de la buena madre, agujerear los protocolos, servirse del protocolo, pero para también ofertar otra presencia, otra cosa, ¿no? Me parece que algo que también nos orienta mucho, esto que decía yo hoy de Eric Loran plantea que como analistas tenemos que ayudar a construir junto con otros instituciones menos crueles. Me parece que en esta, y además en este momento en el que, de acuerdo con lo que vos decías al principio, digamos, hay algo de la crueldad que está, está muy explícita y muy incluso fomentada, la crueldad, el odio, bueno, es necesario también como analistas estar advertidos de eso, estar advertidos de la segregación y de lo que eso genera, y también estar advertidos de que es necesario esto, salir de la crueldad, ayudar con otros a dar lugar al sujeto, ¿no? Y a no solo respetar los derechos de las personas, que es importante, sino también hacer hablar
al sujeto y poder encontrarnos con eso, ¿no? Bueno, me parece que con eso vamos a terminar. Bueno, instituciones entonces gracias. Menos crueles, me quedo con eso, me parece extremadamente oportuno, como vos decías, en un momento de una Argentina y de una Latinoamérica que, bueno, efectivamente hay algo de estos discursos de odio que están impactando de un modo donde estos crueles y los que están un poco desbrujulados y quedan alienados a determinados discursos terminan destilando algo que, como Freud nos decía, eso devastador que anima a cada uno de nosotros algunas veces no encuentra un buen encauce y termina en lo peor. Te agradezco un montón, No, Lorena. por favor, te agradezco que a andes vos. muy bien. Nos Gracias. vemos pronto. Bueno, nos vemos la próxima entonces. Gracias. Que anden muy bien. Psicoanálisis en el aire, un lugar de conversación con psicoanalistas sobre los síntomas, angustias, inhibiciones y fanatismos que marcan la subjetividad de nuestra época. Por AM 1390, Radio Universidad.